El 12 de julio de 1943, cuando el polvo se asentó sobre los devastados campos de Kursk, la Unión Soviética no solo mantuvo la línea, cambió el rumbo de la guerra con una respuesta abrumadora que marcaría el comienzo del fin para la Alemania nazi en el frente oriental. Mientras la Wehrmacht se tambaleaba tras sus pérdidas en Kursk, los generales soviéticos ya planeaban sus siguientes movimientos devastadores. La notable victoria soviética en la batalla de Kursk, a menudo citada como la batalla de tanques más grande de la historia, había dejado a las fuerzas alemanas agotadas, tanto en moral como en recursos. Los alemanes, tras perder unas 500 tanques y alrededor de 70.000 hombres, se encontraban en plena retirada táctica. En fuerte contraste, los líderes soviéticos, envalentonados por su éxito defensivo, planificaban meticulosamente sus contraofensivas. El mariscal Georgi Zhukov, junto con otros comandantes clave, comprendió que las debilitadas fuerzas alemanas ofrecían un momento oportuno para pasar de la defensa al ataque. El resultado inmediato de Kursk no fue solo un contraataque, sino una serie de ofensivas coordinadas destinadas a aprovechar las líneas alemanas debilitadas. Los planes para las operaciones Kutuzov y Rumiantsev se pusieron en marcha, con el objetivo de atacar zonas críticas bajo control alemán y así impedirles lanzar futuras ofensivas a gran escala. La operación Kutuzov, nombrada en honor al célebre mariscal ruso Mikhail Kutuzov, quien derrotó a Napoleón en 1812, comenzó el 12 de julio de 1943, justo al norte de Kursk. Su objetivo era la región de Oriol, donde el 9º ejército alemán había sido duramente golpeado, pero aún no destruido. Las fuerzas soviéticas, compuestas por los frentes de Briansk, Occidental y Central, tenían la misión de rodear y aniquilar a las tropas alemanas en Oriol. La operación involucró a más de 1.300.000 hombres, 2.500 tanques y 2.000 aviones, demostrando la capacidad soviética de movilizar enormes recursos en poco tiempo. Paralela a Kutuzov, la operación Rumiantsev tenía como objetivo el área al sur de Kursk, principalmente alrededor de la ciudad de Belgorod. Lanzada el 3 de agosto de 1943, esta ofensiva fue liderada por el Frente de Voronezh bajo el mando del general Nikolai Batutin y el Frente de la Estepa dirigido por Iván Konev. Su meta era clara: recapturar Belgorod y Yarkov, rompiendo así el ala sur de las fuerzas alemanas. La intensidad del ataque soviético, respaldado por una enorme artillería y apoyo aéreo, obligó a los alemanes a una retirada apresurada. Belgorod fue liberada el 5 de agosto y Yarkov el 23 del mismo mes. El éxito de estas ofensivas no se limitó a las ganancias territoriales, sino que también forzó a los ejércitos alemanes a mantenerse a la defensiva por el resto de la guerra. El genio estratégico del mando soviético tras Kursk se evidenció en la forma en que se orquestaron estas operaciones. Cada movimiento se calculó para golpear donde los alemanes eran más vulnerables, y el momento de cada ataque fue planificado con precisión para impedirles reagruparse. El alto mando soviético, incluyendo a figuras como Alexander Vasilevsky y Konstantin Rokossovsky, coordinó estas ofensivas masivas, garantizando un flujo continuo de hombres y suministros. Esta profundidad estratégica fue testimonio de las lecciones aprendidas tras los duros enfrentamientos anteriores con la Wehrmacht. A medida que el Ejército Rojo avanzaba a través de los territorios previamente ocupados por los alemanes, numerosos testimonios de soldados soviéticos resaltaban el contraste entre los sombríos inicios de la guerra y la nueva sensación palpable de victoria. Un relato conmovedor de un oficial soviético recuerda el momento en que liberaron una aldea cerca de Kharkov, describiendo la alegría y el alivio en los rostros de los civiles, contrastando con las huellas visibles de la dura ocupación alemana. Con el escenario preparado y las fuerzas alemanas debilitadas, el ejército soviético lanzó dos operaciones cruciales: Kutuzov y Rumiantsev. Estas no solo recuperaron territorios importantes, sino que también infligieron daños irreparables a la maquinaria bélica alemana en el frente oriental. El avance implacable del Ejército Rojo, impulsado por una planificación estratégica brillante y un valor heroico, convirtió estas operaciones no solo en éxitos militares, sino en auténticos puntos de inflexión en la Gran Guerra Patria. Este cambio no solo diezmó a las fuerzas alemanas,
sino que también renovó el ímpetu del esfuerzo soviético, preparando el camino hacia la ofensiva final sobre Berlín. La Operación Kutuzov, lanzada el 12 de julio de 1943, fue una ofensiva decisiva destinada a recuperar la estratégica ciudad de Oriol y a desmantelar la capacidad ofensiva de la Wehrmacht. Nombrada en honor al mariscal Mikhail Kutuzov, la operación fue diseñada para aprovechar la debilidad de las fuerzas alemanas, distraídas por su ofensiva en Kursk. La ciudad de Oriol era crucial por su posición como centro ferroviario, lo que la convertía en una pieza clave dentro de las líneas de suministro y comunicación alemanas. La ofensiva comenzó con un enorme bombardeo de artillería que involucró más de 3.000 cañones y morteros, los cuales arrasaron las posiciones defensivas alemanas alrededor de Oriol. Este bombardeo inicial no solo buscaba debilitar las líneas alemanas, sino también enmascarar el ruido de los motores de los tanques, mientras el 11º Ejército de la Guardia Soviética, bajo el mando del teniente general Iván Bagramián, se posicionaba para el ataque. La intensidad y precisión de la artillería soviética durante la Operación Kutuzov son a menudo consideradas como el factor que quebró la moral de las tropas alemanas estacionadas allí. Cuando el fuego de artillería cesó, las divisiones blindadas e infantería soviéticas avanzaron con fuerza. Los soldados curtidos en combate atravesaron las ruinas humeantes de las líneas del frente, enfrentándose cuerpo a cuerpo con los defensores alemanes restantes. Entre esos soldados estaba el sargento Yakov Pavlov, quien más tarde relató el avance implacable de su pelotón a pesar de las enormes pérdidas. «Cada paso adelante nos costaba sangre», dijo Pavlov, «pero sabíamos que la liberación de Oriol cambiaría el rumbo de toda la región». Su historia ejemplifica la feroz determinación de los soldados del Ejército Rojo durante esta fase crucial de la guerra. Las fuerzas soviéticas emplearon una combinación de tácticas de batalla profunda, penetrando profundamente en las líneas enemigas para desorganizar su retaguardia, y tácticas de choque, que consistían en concentrar ataques en los puntos más débiles de las defensas alemanas. Este enfoque les permitió rodear y aislar a grandes grupos de tropas alemanas. Para el 26 de julio, los soviéticos habían logrado rodear y cortar al 9º Ejército alemán, infligiendo severas bajas y obligándolos a una retirada desorganizada. Una historia personal conmovedora desde el frente es la de la capitana María Oktyabrskaya, quien se unió a la lucha para vengar la muerte de su esposo a manos de los alemanes. Compró un tanque al que llamó Novia Combatiente y participó en algunas de las batallas más intensas de la Operación Kutuzov. Su valentía y habilidad al manejar su tanque se volvieron legendarias entre sus camaradas, simbolizando la motivación personal que muchos soldados soviéticos llevaban al combate. Para el 5 de agosto, el Ejército Rojo había recapturado Oriol, convirtiéndola en la primera gran ciudad liberada tras la invasión alemana. La victoria en Oriol no fue solo un triunfo táctico, sino también un golpe psicológico devastador para los nazis, demostrando que las fuerzas soviéticas no solo podían defenderse, sino también recuperar su territorio con un poder formidable. La reconquista de Oriol obligó al mando alemán a reconsiderar sus estrategias y marcó un cambio en el impulso del frente oriental. Mientras la Operación Kutuzov empujaba a los alemanes hacia el norte, otra fuerza soviética se preparaba para lanzar un ataque de igual magnitud hacia el sur. Esta siguiente ofensiva, conocida como Operación Polkovodets-Rumiantsev, tenía como objetivo liberar la ciudad de Kharkov, creando un desafío multifrontal que las fuerzas alemanas encontrarían cada vez más difícil de resistir. Juntas, estas operaciones simbolizaban la creciente fuerza y coordinación del ejército soviético, estableciendo un ritmo implacable que eventualmente los llevaría hasta Berlín. Cuando el polvo se asentó sobre el devastado frente oriental, la Operación Rumiantsev comenzó el 3 de agosto de 1943, marcando el inicio de un feroz contraataque soviético destinado a recapturar Belgorod y Kharkov. Dirigida por los frentes de Voronezh y de la Estepa, bajo el mando de los generales Nikolai Batutin e Iván Konev respectivamente, esta operación fue crucial para invertir el curso de la guerra a favor de la Unión Soviética. La ofensiva comenzó con un masivo bombardeo de artillería que empleó más de 1.000 cañones,
golpeando las posiciones alemanas y creando una cacofonía de destrucción que precedió al avance de casi 2 millones de soldados soviéticos. Las primeras etapas de la operación estuvieron marcadas por combates intensos, ya que el Ejército Rojo se enfrentó a fuerzas alemanas fuertemente atrincheradas. Los tanques soviéticos, incluidos los formidables T-34 y los pesados K-1, avanzaban bajo la cobertura de los rugientes lanzacohetes Katyusha. Las defensas alemanas colapsaron ante este asalto combinado, mostrando la maestría soviética en la guerra móvil. Para el 5 de agosto, Belgorod fue liberada, marcando la primera victoria significativa de la operación. La recuperación de la ciudad no solo representó una ganancia territorial, sino también un duro golpe a la moral del grupo de ejércitos suralemán. El enfoque entonces se trasladó hacia Yarkov. Los soviéticos aplicaron tácticas de cerco refinadas en batallas anteriores. Varias unidades de infantería y blindados ejecutaron movimientos de pinza alrededor de la ciudad, encerrando a las fuerzas alemanas en una trampa cada vez más estrecha. A partir del 12 de agosto, intensos combates urbanos envolvieron Yarkov, donde la lucha casa por casa se volvió la norma. Los soldados soviéticos, muchos de los cuales combatían para liberar su patria, demostraron una valentía y resistencia extraordinarias. Un relato conmovedor proviene del sargento Male Petro, quien recordó: «Cada edificio era una fortaleza, cada ventana un nido de francotiradores, pero nuestra determinación era inquebrantable. Luchamos por cada centímetro con sangre y furia». Para el 23 de agosto, después de batallas agotadoras y pérdidas considerables en ambos bandos, Yarkov estaba finalmente en manos soviéticas. La liberación de la ciudad fue un emblema de la resistencia soviética y de su ingenio táctico, marcada especialmente por el uso efectivo de equipos de francotiradores y zapadores que despejaron meticulosamente los caminos a través de los densos campos minados dejados por las tropas alemanas en retirada. La caída de Yarkov fue un golpe decisivo para la Wehrmacht, debilitando significativamente su control sobre el frente oriental. El éxito de la operación Rumyantsev no se debió únicamente al valor de las tropas, sino también al brillante liderazgo estratégico del mando soviético. La integración de infantería, blindados y apoyo aéreo demostró la evolución de las tácticas militares soviéticas desde los días más duros de la Operación Barbarroja. Con más de 70.000 bajas alemanas y territorios cruciales recuperados, la operación subrayó el cambio en el impulso de la guerra. La capacidad del Ejército Rojo para adaptarse e innovar en el combate se hacía cada vez más evidente tanto para aliados como para enemigos. El impacto de estas victorias se extendió más allá de las ventajas tácticas inmediatas. Con Belgorod y Yarkov nuevamente bajo control soviético, el Ejército Rojo no solo había recuperado territorios vitales, sino que también había infligido daños irreparables a la posición estratégica alemana en el este. Esta operación allanó el camino para futuros avances soviéticos y preparó el terreno para el cambio estratégico que finalmente conduciría a la caída de la Alemania nazi. La reconquista de estas ciudades clave fue celebrada en toda la Unión Soviética como símbolo de resistencia y preludio de la victoria definitiva, capturando la imaginación y elevando la moral del pueblo soviético. Con las importantes victorias en Belgorod y Yarkov, las ofensivas soviéticas no solo recuperaron territorios clave, sino que también establecieron las bases para un cambio estratégico más amplio. Este cambio seguiría ganando impulso, impulsando a las fuerzas soviéticas hacia el oeste y marcando el comienzo del fin de la presencia nazi en Europa del Este. El éxito de las operaciones Kutuzov y Rumyantsev no solo permitió recuperar territorio, sino que también demostró la creciente fuerza y resistencia del Ejército Rojo. Para agosto de 1943, el impulso en el frente oriental había cambiado de forma decisiva. La Wehrmacht, antes considerada una fuerza imparable, sufrió pérdidas considerables. Solo en la operación Kutuzov, los alemanes perdieron aproximadamente 200.000 hombres, en marcado contraste con las 70.000 bajas soviéticas. Esta operación, destinada a aliviar la presión sobre el saliente de Kursk, marcó un giro significativo en la guerra. El mariscal de campo Erich von Manstein informó a Hitler lamentando la considerable debilitación de nuestra fuerza de combate, particularmente en las unidades blindadas,
que habían sido la punta de lanza de nuestros éxitos anteriores. Tras las victorias gemelas en Belgorod y Kharkov, las ganancias estratégicas del Ejército Rojo no fueron solo territoriales, sino también psicológicas y materiales. La liberación de estas ciudades reforzó la moral soviética y dio un importante impulso al apoyo civil, crucial para sostener el esfuerzo bélico a tan gran escala. Además, la recuperación de regiones clave facilitó la reactivación de recursos, especialmente las minas de carbón en la cuenca del Donetsk, esenciales para alimentar la maquinaria bélica soviética. Los impactos más amplios en el frente oriental fueron profundos e inmediatos. Las victorias soviéticas influyeron directamente en operaciones posteriores, especialmente en la ofensiva del Bajo Dnieper y en la operación Bagration, que más tarde conducirían a la liberación de Bielorrusia y amplias zonas de Polonia. El debilitamiento del grupo de ejércitos sur-alemán abrió una caja de Pandora de vulnerabilidades estratégicas, permitiendo a las fuerzas soviéticas avanzar más profundamente en los territorios ocupados con mayor confianza y menor resistencia. Por otro lado, la estrategia militar alemana enfrentó una crisis de adaptación. Las pérdidas humanas y materiales durante las ofensivas del verano fueron un golpe del que la Wehrmacht nunca se recuperó por completo. El historiador Ian Kershaw señaló que los implacables ataques soviéticos habían desangrado a las fuerzas alemanas, un sentimiento reflejado en numerosas comunicaciones de la Wehrmacht interceptadas por la inteligencia soviética. La guerra de desgaste favorecida por los soviéticos agotó efectivamente la capacidad alemana para realizar operaciones ofensivas sostenidas, obligándolos a adoptar una postura defensiva durante el resto de la guerra. Las consecuencias de las contraofensivas soviéticas también marcaron un cambio en las percepciones internacionales. Los aliados occidentales, en particular Estados Unidos y el Reino Unido, comenzaron a ver a la Unión Soviética no solo como una nación asediada, sino como una potencia formidable, capaz de revertir el curso de la guerra contra Hitler. Esto se reflejó en el aumento del apoyo material proporcionado bajo los acuerdos de préstamo y arriendo, que incrementaron significativamente los suministros y equipos enviados a la Unión Soviética tras las victorias de 1943. Las repercusiones estratégicas también fueron notables en el frente interno. Los informes de los soldados que participaron en estas batallas, recopilados en los archivos soviéticos, reflejan una renovada fe en la victoria. El capitán Ivon Petro escribió en una carta a casa: «Por primera vez sentí que la guerra podía ganarse. Ya no solo defendíamos, estábamos recuperando nuestra tierra». Este sentimiento se extendió ampliamente entre las tropas, impregnando las filas y fomentando un nuevo vigor que se mantendría en las ofensivas posteriores. En conclusión, las exitosas contraofensivas soviéticas de 1943 fueron decisivas, no solo por recuperar el terreno perdido, sino también por preparar el escenario para una transformación estratégica más amplia. El ejército alemán quedó tambaleante tras estas derrotas, lo que contribuyó directamente a su lento pero irreversible declive en el frente oriental. A medida que el ejército rojo avanzaba hacia el oeste, el equilibrio de poder cambió claramente, preparando el terreno para el colapso final del control nazi en Europa del Este. Las implicaciones estratégicas de estas victorias soviéticas se extendieron mucho más allá de los resultados militares inmediatos, remodelando el curso completo de la Segunda Guerra Mundial en el frente oriental. Las contraofensivas soviéticas, las operaciones Kutuzov y Rumiantsev, no solo marcaron un cambio decisivo en el control del frente oriental, sino que también sentaron las bases estratégicas que acelerarían la caída de la Alemania nazi. Las secuelas de estas operaciones dejaron a la Wehrmacht permanentemente debilitada, con la pérdida de casi 500.000 hombres, un golpe devastador del que nunca se recuperó. El Ejército Rojo, avanzando hacia el oeste, comenzó a liberar los territorios ocupados, señalando un punto de inflexión que conduciría finalmente a la caída de Berlín en 1945. Los inmensos sacrificios realizados por las fuerzas soviéticas durante estas contraofensivas no pueden subestimarse. En la Operación Kutuzov, por ejemplo, los soviéticos desplegaron más de 1.300.000 soldados, una cifra impresionante que refleja la magnitud y la desesperación del conflicto. El costo humano fue profundo, con millones de bajas entre civiles y militares.
El soldado soviético Ivón Petro escribió en una carta fechada en agosto de 1943 sobre los ríos de sangre derramada en la batalla, pero también sobre la voluntad inquebrantable del pueblo que presenció. Esta narrativa de sacrificio y determinación se convirtió en una piedra angular de la identidad y memoria nacional soviética y más tarde rusa. El heroísmo mostrado por los soldados soviéticos no solo fue crucial para las victorias militares, sino también un elemento esencial en la narrativa más amplia de la guerra. La tenacidad del Ejército Rojo durante estas ofensivas otorgó a la Unión Soviética una posición moral sólida en la era posterior a la guerra. Historias de heroísmo individual y colectivo, como la de la francotiradora Lyudmila Pavlichenko, con 309 muertes confirmadas, o las defensas implacables en posiciones clave por fuerzas enormemente superadas, fueron parte integral de la propaganda soviética y ayudaron a forjar un poderoso legado de resistencia y valor. Tras la guerra, la Unión Soviética cultivó meticulosamente la memoria de estas ofensivas. Monumentos y memoriales, como la colosal estatua La Madre Patria llama en Volgogrado, antiguamente Stalingrado, sirven como recordatorios perdurables de los sacrificios realizados. Cada año, el Día de la Victoria, el 9 de mayo, se transforma en una profunda celebración nacional que refleja tanto el dolor como el orgullo derivados de estas batallas monumentales. En la Rusia contemporánea, este legado se preserva y difunde a través de la educación y el discurso público, destacando con frecuencia la narrativa de una Unión Soviética heroica que enfrentó casi en solitario la agresión nazi. Las operaciones Kutuzov y Rumyantsev también tuvieron importantes implicaciones en la táctica y estrategia militar. Marcaron una ruptura con las estrategias defensivas anteriores empleadas por los soviéticos, mostrando un cambio hacia maniobras ofensivas a gran escala que requerían una compleja coordinación entre múltiples frentes. El éxito de estas operaciones influyó en las tácticas militares soviéticas posteriores durante la Segunda Guerra Mundial, y fue ampliamente estudiado en academias militares de todo el mundo. El legado de estas ofensivas es doble, una historia de inmenso sufrimiento humano y de heroísmo monumental. Las victorias estratégicas logradas durante el verano de 1943 no solo frenaron las capacidades ofensivas nazis, sino que también consolidaron la posición de la Unión Soviética como una potencia militar dominante en el mundo de posguerra. Estas operaciones no solo transformaron el panorama militar, sino también las fronteras geopolíticas del siglo XX, conduciendo al surgimiento de la Unión Soviética como superpotencia en el mundo bipolar que siguió. Este legado complejo sigue influyendo en el pensamiento militar y político ruso, así como en su narrativa histórica, presentando el papel soviético en la Segunda Guerra Mundial como decisivo en la derrota de la Alemania nazi, y como un testimonio de la fuerza y el sacrificio nacionales. Tales reflexiones aseguran que la importancia de la Marea Roja, la contraofensiva soviética, permanezca como un capítulo fundamental en los anales de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Recordadas por su brillantez estratégica y el espíritu indomable del Ejército Rojo, las contraofensivas soviéticas de 1943 no fueron solo maniobras militares, sino un punto de inflexión que marcó el comienzo del fin del dominio nazi en el frente oriental. Las operaciones Kutuzov y Rumyantsev permanecen como monumentales testimonios de la planificación estratégica y del espíritu inquebrantable del pueblo soviético. Si disfrutaste esta historia, suscríbete para más análisis históricos fascinantes cada semana. Gracias por ver.